Hola amigos de Oanes. Después de nuestra campaña televisiva Crisis en la Pesca, que presentó 18 videos de 40 segundos para ilustrar a la comunidad en general respecto a la pesquería industrial anchovetera peruana y combatir de alguna manera la desinformación respecto a nuestro sector, han aparecido algunos personajes que solo ratifican la célebre frase de Karl Popper: la verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimientos, sino el hecho de rehusarse a adquirirlos. Durante 23 años hemos aprendido mucho dialogando y revisando miles de noticias del mundo del mar para compartirlas con ustedes. Eso nos ha enseñado que lo verdaderamente interesante de las personas sabias no es cuánto saben, sino cuándo y cómo aplican lo que saben. Y eso nos recuerda otra frase célebre: el saber y la razón hablan, la ignorancia y la necedad gritan. Algunas personas acusan a la pesca industrial anchovetera de competencia desleal, depredación, concentración, de querer controlar la pesquería del calamar gigante o solo querer hacer con la anchoveta harina y aceite y no productos de consumo humano directo, entre otras cosas. Pero a diferencia de la pesca industrial, bastante bien ordenada, la pesca artesanal peruana es una actividad caótica donde se mezclan diversos actores con distintos intereses que algún día tendrán que reaccionar para comenzar a pensar en su ordenamiento y sostenibilidad y, por supuesto, en cuotas individuales o formas específicas e innovadoras de manejo de pesquerías artesanales. De hecho, existe un excelente estudio de la pesca artesanal peruana que todos deberíamos leer, además de recorrer puertos y caletas, y es un excelente punto de partida. Me refiero al Atlas de la Pesca Artesanal del Mar del Perú, publicado por el Instituto del Mar del Perú, IMARPE. Las encuestas estructurales de la pesca artesanal ENEPA o ENEPAS, realizadas por el IMARPE, son 3 hasta hoy, y nos permiten ver el increíble crecimiento que esta actividad ha tenido en los últimos 20 años. El ENEPA 1, realizado entre 1995 y 1996, arrojó la cifra de 28.082 pescadores con 6.258 embarcaciones. El ENEPA 3, realizado entre el 2004 y el 2005, registró 37.727 pescadores, 9.667 embarcaciones. Y el ENEPA 3, realizado en el 2015, contabilizó a 67.427 pescadores, 17.920 embarcaciones. ¿Cuánto arrojará el ENEPA 4 si se realiza en el 2021? ¿O por qué ha crecido tanto este sector si el mar peruano está sobreexplotado como aseguran algunos? Estas son preguntas que se caen de maduras. La Ley General de Pesca define a la pesca artesanal por 3 conceptos básicos: el predominio del trabajo manual, embarcaciones de máximo 15 metros de eslora y un máximo de capacidad de bodega de 32.6 metros cúbicos de capacidad. Pero no identifica a sus actores, que tienen intereses diferentes, siendo 3 los principales: el pescador artesanal de orilla, embarcado y no embarcado, los tripulantes de pesca artesanal costera o pelágica y los armadores artesanales. Este cuadro que estamos mostrando busca explicar cómo es esta pesquería y cómo existen algunas interferencias entre ellos. Estas interferencias ya generan múltiples conflictos entre los pescadores artesanales de orilla y los armadores artesanales costeros de boliche o arrastre. Y resulta que estos últimos son los más interesados en hablar mal de la pesca industrial, usando dirigentes antiindustria e incluso políticos que se prestan a un juego populista. De hecho, para nosotros, a pesar de las normas actuales, el verdadero pescador artesanal es el pescador artesanal de orilla, embarcado o no embarcado, también llamado selectivo, que practica sus faenas de pesca en la orilla o siempre muy cerca de ella, sin perder la vista de la costa litoral o islas, donde existe un ecosistema rocoso o arenoso con una amplia biodiversidad de especies. Este grupo comprende a pinteros, cordineros, cortineros, saltamocheros, pulmoneros y buzos extractores de mariscos con compresoras, por mencionar a los más destacados. Pero esta es una pesquería que merece una editorial exclusiva, lo mismo que la pesquería pelágica de la Pota, y lo dejaremos para más adelante. La respuesta a las preguntas que nos planteamos pueden estar en el grupo de armadores que son propietarios de embarcaciones y que encontraron la forma de acogerse a la ley de pesca artesanal. Ellos son capaces de inversiones superiores a los $10.000, que si bien dan trabajo a diferentes tripulantes, su informalidad brinda espacio a tripulantes sin documentación, sin seguridad en el mar, sin seguros de vida, sin condiciones sanitarias adecuadas, sin beneficios laborales,
que son beneficios que la pesca industrial anchovetera sí tiene. Este último grupo es para nosotros el de mayor crecimiento y en parte responsable de casi triplicar la flota artesanal en solo 20 años, desde 6.258 embarcaciones hasta 17.920 embarcaciones, aunque en honor a la verdad, también la pesquería de pota y perico han generado este crecimiento. Muchos armadores artesanales bolicheros practican la pesca de consumo humano directo de anchoveta, CHD. Incluso el Estado les otorgó una cuota especial de 300.000 toneladas métricas en el 2018 y 150.000 toneladas métricas en el 2019. Sin embargo, no toda esta materia prima termina en una conserva, en congelados o en un salpreso como se espera. Mucha termina en la producción de harina de pescado negra o ilegal, tal como lo revela un estudio de la ONG Oceana del 2018. Producción ilegal de harina de pescado en el Perú a partir de la anchoveta extraída por la flota artesanal y de menor escala, que fue realizado por Jorge Grillo, Renato Boser, Juan Carlos Sueiro y Juan Carlos Riveros, del cual extrajimos este cuadro que nos muestra el número y tipo de centros de producción ilegales de harina de pescado identificados en las zonas de Paiti, Sechura en Piura, Chimbote y Coixco en Ancash, Lima y Callao y Pisco en Ica. Es un estudio que debería profundizarse y actualizarse. Si bien es cierto, muchas empresas realmente hacen productos de anchoveta para consumo humano directo, otras solo se amparan en las normas vigentes porque han encontrado la forma de sacarle la vuelta, enriqueciéndose y encumbrando poder político enmascarados como pescadores artesanales para defender sus intereses. Y es que existen normas realmente absurdas que permiten que el 40% de la captura que llega a puerto pueda ser descartada y enviada a la producción de harina de pescado, cuando las embarcaciones de consumo humano directo no deberían tener descarte o su descarte debería ser mínimo. Se supone que la calidad de la anchoveta destinada a consumo humano directo debería ser la óptima, pero si desde la llegada a puerto tenemos que descartar el 40% de la captura, es obvio que estamos trabajando muy mal e ineficientemente. Entre el 2017 y el 2018, cuando se otorgó una cuota anual de 300.000 toneladas para el consumo humano directo, este sector solo pudo capturar 125.000 toneladas y de toda esa captura, solo 30.000 toneladas terminaron en conservas, curados o congelados. OANES promueve el consumo humano directo de anchoveta, pero somos conscientes de que el mercado no permite más consumo y hacer crecer la demanda es un gran reto, por lo que no existe razón para que no sigamos usando el resto de la cuota permisible de captura en la producción de harina y aceite de pescado. Es frecuente escuchar el mito de que las empresas industriales anchoveteras no quieren hacer productos de consumo humano directo, pero resulta que la flota industrial anchovetera peruana de consumo humano indirecto está totalmente prohibida de pescar para consumo humano directo o usar parte de su cuota de pesca para hacer conservas, congelados o salpresos. Esto lo hemos dicho siempre, pero los desinformadores lo usan con frecuencia para atacar a la industria anchovetera de consumo humano indirecto. Hemos insistido por años en que el Estado debería permitir que los pescadores industriales usen la anchoveta de su propia cuota para hacer productos de consumo humano directo, pero los principales opositores resultan ser precisamente algunos representantes de la flota artesanal o de mediana escala que están autorizados para esta pesca y pueden pescar incluso dentro de las 5 millas y sin vedas. Los desinformadores acusan de depredación a la flota industrial anchovetera dedicada al consumo humano directo. La depredación es una relación biológica en la que un individuo de una especie animal caza a otro para sobrevivir. Los humanos, por naturaleza, somos depredadores y hemos llevado nuestras presas a la crianza al evolucionar. Pero dentro del contexto pesquero, podemos acudir al término sobrepesca, que es mucho más adecuado. La sobrepesca es la pesca excesiva realizada por los humanos, ya sea sobre los peces o mariscos, y hasta con otros recursos, como las algas, aunque aquí podríamos usar más bien sobreexplotación, ya que el castellano es muy amplio y tiene términos para casi todo. La pesquería peruana de anchoveta a lo largo de la historia tuvo sobrepesca, pero desde hace 20 años tiene manejo pesquero responsable y sostenible. Esto es fácil de demostrar empíricamente, ya que si la anchoveta hubiese sido sobreexplotada, no habría abundancia de aves, guaneras, lobos, jurel, caballa, bonito y pescadores, por supuesto. Sin embargo, también estadísticamente es posible demostrar que no ha habido sobrepesca. Este cuadro, que les muestro a continuación, muestra los últimos 20 años
de la pesquería peruana. Hemos colocado aquí los periodos de gobierno de los diferentes presidentes, las temporadas de pesca, las biomasas totales estimadas por el Instituto del Mar del Perú, IMARPE, las cuotas permisibles de captura recomendadas por esta institución, el porcentaje que representan de la biomasa total estimada, la captura total, el porcentaje real de captura respecto a la cuota permisible, la condición oceanográfica, si hubo niño o no, y un promedio porcentual de la cuota permisible por cada gobierno. Además, hemos puesto al lado un gráfico de la biomasa total versus la cuota permisible de captura, donde podemos apreciar que el promedio de esta cuota en 20 años ha sido el 35% del total de la biomasa total estimada por el IMARPE. Y a continuación, en otro gráfico debajo del primero, hemos puesto el promedio de captura real de la flota anchovetera versus el promedio de la cuota permisible de captura, que nos demuestra que la flota industrial, en promedio, no ha superado la cuota permisible en 20 años, pescando históricamente solo el 93% de ella. El IMARPE considera que el 65% restante de la biomasa total estimada, que no se captura, es suficiente para asegurar la reproducción de las especies, la alimentación de aves, lobos y demás especies. Poblaciones que empíricamente nosotros vemos, los pescadores, desde hace 20 años en un buen estado de salud. En los últimos 20 años, las evaluaciones del IMARPE nos muestran que la población de anchoveta se ha mantenido en un rango estable entre 6 y 12 millones de toneladas, según la primera temporada de pesca, y solo se ha visto perturbada por los fenómenos oceanográficos naturales. El IMARPE, además, siempre ha calculado un máximo de captura de juveniles por debajo de los 12 centímetros en cada temporada. Si este límite se hubiera roto, no habría pesquería de anchoveta en el Perú. La anchoveta se reproduce todo el año. Es imposible no encontrar juveniles durante las faenas de pesca, pero tiene 2 picos de reproducción al año, que son los que determinan las vedas. Durante años ha sido todo un tema reducir las capturas de juveniles y de hecho antes se capturaban los juveniles y se llevaban a las plantas para ser procesados, pero esto perjudicaba al recurso y a los industriales y la calidad del producto final. Luego las autoridades pensaron que la solución era multar a los que llegaban con un porcentaje juvenil superior al que recomendaba el IMARPE. Entonces algunos patrones preferían soltar la pesca en el mar para no llegar al puerto con alta captura de juveniles y ser sancionados. Esto era peor, de hecho era una forma grave de sobrepesca, porque cuando había abundancia de juveniles, los patrones hacían varias calas que luego soltaban hasta encontrar a los adultos para recién llevar esta pesca a la planta. La anchoveta es muy delicada y al soltar la cala, la mortandad de los juveniles podía ser muy alta. Se decidió entonces eliminar las sanciones por traer esta pesca a puerto y a cambio recibir información pronta de los patrones de los lugares donde había alta incidencia de juveniles, para cerrar temporalmente estas zonas y evitar que otros barcos calaran ahí durante algunos días, permitiendo que los cardúmenes se movieran y se reagruparan. Nunca se pretendió esperar que en un plazo de 5 días la anchoveta se creciera, como dicen algunos. Recibir esta captura es mejor que soltar la cala de juveniles en el mar, sin saber cuánta mortandad se había causado con esta mala práctica. La tecnología acústica científica puede de alguna manera identificar el porcentaje de los juveniles antes de lanzar la red con los ecosondas, pero está recién en desarrollo. Su mayor reto aún sigue siendo la detección de juveniles de anchoveta cuya talla es inferior a los 12 centímetros. De hecho, de los casi 850 barcos que pescan anchoveta para consumo humano indirecto, solo 16 tienen ecosondas de tipo científicos, y los dueños los compraron básicamente para homologarlos con los equipos científicos que cuenta el IMARPE y contribuir así con la institución para la investigación del recurso y el logro de la sostenibilidad de la pesquería. Para esta primera temporada del 2020 o 2020, la novedad es que se ha acelerado aún más el trámite con la bitácora electrónica que se estableció en el 2016. Y esto le permite al IMARPE y al Produce saber casi en tiempo real dónde hay una zona con abundancia de juveniles y cerrarla rápidamente, como se muestra en estos 2 comunicados de Produce que ponemos aquí como un ejemplo y que corresponden al 13 y 14 de mayo, que son pues una muestra de las mejoras que el Perú ha logrado en el manejo pesquero de la anchoveta. Esta primera temporada de pesca del 2020 se caracteriza fundamentalmente por las restricciones impuestas ante la crisis del COVID.
por lo que el inicio de esta temporada ha sido bastante lento, con pocos barcos, un número que seguramente aumentará cuando todos obtengan sus permisos y documentos necesarios, así como las tripulaciones para operarlos. El gobierno peruano ha establecido un máximo de edad para los pescadores que ahora se ha incrementado de 60 a 65 años, y también se está usando un índice de masa corporal máximo para los tripulantes que ahora se ha incrementado hasta 40. Para su información, el índice de masa corporal de 30 ya considera obeso a un trabajador, y hay muchos pescadores obesos en la pesca industrial anchovetera peruana. Además, los mejores y más experimentados patrones y tripulantes superan los 50 años de edad. Muchos están entre 60 y 65 años. Los analistas consideran que no se logrará pescar más del 60% de la cuota permisible de captura estimada por el IMARPE. De hecho, al día de hoy, 17 de mayo, solo 7 de las 17 empresas productoras de harina y aceite de pescado están operando y recibiendo pesca. Las cuotas por embarcación en la pesquería peruana de anchoveta y también en la de merluza no se dieron por capricho, como muchos creen o malinforman. Existe este librito que les mostramos aquí y que recomendamos a muchos buscar en el archivo de la FAO y leerlo para aprender un poco de bioeconomía pesquera y comprender que se trata de una ciencia muy avanzada. En su capítulo 8 se puede aprender respecto de lo que significa la ordenación de pesquerías y los criterios para la intervención de los estados en la administración de las mismas. La entrada en vigencia de la Ley sobre Límites Máximos de Captura por Embarcación, LMC-CE, en 2009, más conocida como la Ley de Cuotas, revolucionó la pesquería peruana. De hecho, asignaron las cuotas para cada embarcación por un criterio de pesca histórica. Con ello se eliminó la carrera olímpica, donde todas las lanchas salían a pescar para capturar la mayor cantidad de cuota posible, sometiendo al recurso a un estrés innecesario. Los barcos pueden ahora pescar su cuota sin apuro dentro de la temporada de pesca, mejorando rendimientos, haciendo más eficiente y rentable la pesca en sí, sin causar estrés al recurso. En Perú, las cuotas se asignan a la embarcación y no son transferibles, por lo que quien pretenda acceder a la pesquería deberá comprar la embarcación con su cuota. Un mito común repetido por gente que no sabe lo que dice habla de la concentración de las cuotas en un grupo de empresas. Sin embargo, existen 411 empresas dueñas de barcos con cuotas asignadas. 12 de ellas son grandes, con más de 6 embarcaciones. 98 son medianas, con entre 2 y 5 embarcaciones, y 301 empresas son pequeñas, con solo una embarcación. La empresa más grande solo posee el 17% del total de la cuota permisible de pesca. Por tanto, no existe ninguna concentración ni monopolio, como se repite sin conocimiento. Otro mito que los desinformadores usan con frecuencia es decir siempre que la harina de pescado solo sirve para darle de comer a los chanchos. Pero esto también es falso. Este cuadro, que corresponde a un estudio de la eficiencia de la producción del salmón respecto al pollo, cerdo y vacunos hecho en Noruega en el 2014, nos muestra que la mejor retención de proteína la tiene el salmón, y como él, muchos otros organismos carnívoros marinos de crianza. Esto explica por qué la acuicultura, y no la porcicultura, es la mayor consumidora de harinas y aceites de pescado. Quien dice que este producto solo sirve para darle de comer a los chanchos, no es un ignorante, es peor, es un desinformador malintencionado. Muchos científicos reconocidos consideran que no usar ingredientes marinos para la producción de piensos traería como consecuencia un mayor crecimiento de cultivos como la soja o la soya, donde para crear un campo se tiene que deforestar sin piedad un bosque con un mayor impacto ecológico. El Dr. Hirschhorn, de la Universidad de Washington, prestigioso científico, estima que en un estudio que recortar 1 millón de toneladas de pesca de anchoveta significa 21.000 millones de toneladas en deforestación, 1 millón de papagayos, 100.000 pájaros insectívoros, jaguares y otras miles de especies con un enorme costo en la biodiversidad del bosque. De hecho, la harina y ahora también el aceite de pescado otorgan a los animales de crianza un rápido crecimiento que hace rentable la actividad de crianza. Y en la acuicultura, por cada kilo de anchoveta, se pueden producir entre 3 y 4.5 kilos de peces carnívoros de cultivo, los más demandados y los más rentables de la industria acuícola. Se usa la harina y el aceite de pescado en los piensos para alimentar diferentes animales de crianza,
pero finalmente somos los humanos los que consumimos estos peces, pollos, chanchos y bovinos, y los valores nutricionales de la anchoveta se transfieren a nosotros con estos animales de crianza. Por eso es una vía indirecta, pero no por ello negativa. Para finalizar, hay que reconocer que el COVID-19 tiene en el miedo un argumento poderoso. Cada persona es dueña de sus miedos, pero el miedo es mayor cuando el riesgo de contagio conlleva la posibilidad de la muerte, así sea en un pequeño porcentaje. Con los avances en los protocolos del MINSA para tratar desde el primer momento los síntomas del COVID-19, esta enfermedad sumamente contagiosa podría curarse y reducir la tasa de mortalidad a niveles de casi cero, con lo que se transformaría en solo una fuerte y contagiosa gripe. El COVID-19 es una enfermedad nueva. Los errores de muchos gobiernos, incluso el nuestro, y algunos intereses de lucro, están creando un serio problema al desarrollo del tratamiento de los primeros síntomas. Un problema que el mismo presidente y el Ministerio de Salud han reconocido. Las farmacias están especulando con los medicamentos necesarios, elevando sus precios de manera desmesurada y no le da la capacidad a los médicos para tratar a estos pacientes en sus casas desde sus primeros síntomas para que no escalen en enfermedad, saturando aún más los servicios de salud que están colapsados, con pacientes que ya pasaron las primeras etapas de la enfermedad y requieren de terapias más complicadas, así como de más camas en hospitales. Muchos nos contagiaremos del COVID-19, esa es la única verdad. La mayoría no manifestará síntomas o tendrá síntomas ligeros, pero un porcentaje de los contagiados caeremos en la maraña de un sistema de salud colapsado que en más de 60 días el gobierno todavía no ha podido rescatar de la crisis. Pero la dura decisión de evitar el contagio o trabajar para comer es personal y nadie debería entrometerse en esta decisión. Las empresas responsables han creado protocolos de seguridad y han agregado sistemas de seguros para atender a los que se contagien. Usar frases como que la vida de un pescador solo vale lo que cubre su seguro son definitivamente malintencionadas, porque el derecho a la salud lo ampara la Constitución del Estado peruano. Corresponde al Estado actuar, así que las empresas que incorporan un seguro contra el COVID-19, además de asumir un sobrecosto, buscan atraer tripulantes que quieran asumir el riesgo de trabajar a pesar de sus miedos. En Oanes, respetamos las decisiones personales, sean de quedarse en casa para no contagiarse o salir a trabajar asumiendo los riesgos inherentes. Muchas veces estamos obligados a vencer nuestros miedos y eso sucede día a día en nuestras vidas, con COVID-19 o sin él. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima editorial. Si quieres conocer más sobre la biodiversidad marina peruana, sigue a Oanes en sus redes sociales. Oanes, señor de las olas.